Por tanto, el sistema de placas es también, podríamos decir, un sistema vivo, igual que era la hidrosfera, la atmósfera o la biosfera, que en este movimiento de unas placas con respecto a otras, lo que está haciendo es acumular unos esfuerzos que podemos decir que son inmensos. Esfuerzos en este movimiento que son la causa principal y el origen principal de uno de los fenómenos naturales de los que voy a hablar, de los terremotos. Este concepto no ha sido siempre así, sino que a raíz del terremoto de San Francisco, del año 1906, y aquí podemos ver una fotografía, un terremoto que rompió en superficie, provocando una falla de varios centenares de kilómetros, con un desplazamiento de un lado con respecto al otro, que en unos sitios llegó a superar la decena de metros, cambió la concepción y llevó a asociar terremotos con fallas. Es a raíz del estudio, precisamente de este terremoto, que en el año 1911 Rey propone la teoría del rebote elástico, según la cual, según esta teoría, una determinada zona del terreno que se vea sometida a una serie de fuerzas y esfuerzos acabará deformándose ¿hasta cuándo? Hasta que rebasemos el límite de elasticidad de esa zona del terreno. En ese momento se producirá la rotura, igual que si cogiésemos una goma y nosotros la flexionamos, esa goma se irá doblando ¿hasta cuándo? Hasta que superamos el límite de rotura, romperá, y en el momento que rompa deslizará una parte de la placa con respecto a la otra, provocando una gran liberación de energía. Liberación de energía en forma de transformación de los elementos, en forma de calor y en forma de lo que nosotros conocemos fundamentalmente los terremotos, que son de ondas elásticas. Ondas elásticas de diferentes características y que se propagan con diferentes velocidades. En esta figura de la parte superior se pone patente, se puede ver patente, pues la aplicación del teorema del rebote elástico y cómo después de la sucesión de un terremoto que ha roto por aquí el terreno, cómo una parte de la carretera se ha desplazado del orden de 1 metro con respecto a la otra. ¿Es esta la única causa que provoca los terremotos? Pues tenemos que decir que no. Clásicamente ya los griegos asociaban, por ejemplo, terremotos a las erupciones volcánicas. El movimiento del magma en el interior, en su ascenso hacia la superficie, provoca unas series de terremotos, pero que tenemos que decir que generalmente son de una magnitud bastante más baja a las que son asociados a causas tectónicas. Tenemos, por tanto, que el mecanismo fundamental de producción de terremotos va a ser la rotura del terreno, a la profundidad que sea, y en el momento que se produce la rotura empiezan a propagarse las ondas sísmicas que, como digo, son de diferentes tipos y van a diferentes velocidades. Hago énfasis en esto porque esa propiedad la vamos a utilizar para varias cosas posteriormente. De tal manera que si una zona del terreno rompe y libera suficiente energía, ese terremoto puede llegar a registrarse en toda la Tierra. Es más, terremotos de gran magnitud, como los que antes hemos mencionado, provocan que la Tierra en su conjunto oscile como una gran campana y que pueda, con periodos de oscilación de más de 24 horas y que pueda pasarse varios días oscilando, como digo, el movimiento propio de una campana, que era con la que le hubiésemos dado, por ejemplo, un golpe. Si nosotros pusiésemos, a medida que se propagan las ondas, si nosotros pusiésemos en la superficie del terreno un aparato que fuese capaz de registrar el paso de las ondas, y que puede ser tan sencillo conceptualmente como esto que vemos aquí, una masa suspendida con un muelle, que en el momento que empieza a moverse el terreno, la masa empieza a oscilar, y si mediante algún instrumento podemos hacer que pinte en una banda de papel que está girando, cuando nosotros abramos, podemos ver el registro del terremoto y podemos apreciar lo que yo decía hace un momento, que las ondas, hay diferente tipo de ondas que se producen y que se propagan con diferentes velocidades. Entre ellas vamos a destacar la primera onda que llega, que se llama onda P, precisamente por eso, por ser la onda prima, la primera, la onda que llega en segundo lugar, la onda S, onda segunda, y que va seguida luego por unas ondas de una gran amplitud que son las denominadas ondas superficiales. Como estas ondas viajan a diferente velocidad, cuanto más distantes estemos del punto que ocurre el terremoto, más separación habrá en los tiempos de llegada, porque más se irá retardando una con respecto a la otra. Esta propiedad la vamos a utilizar precisamente para ver cómo se localizan los terremotos. ¿Cómo localizamos entonces un terremoto? Pues vamos a suponer que tenemos 3 estaciones sísmicas, cuyos registros son estos de aquí, y como conocemos las velocidades de propagación de las ondas, y en el sismograma podemos ver el tiempo que pasa desde que llega la primera onda a la segunda, aplicando esta sencilla fórmula, podemos saber a qué distancia de cada estación ha ocurrido el terremoto. Si en superficie, desde los puntos donde están las estaciones, trazamos los arcos de distancias, el punto donde se corten es el punto donde está el epicentro del terremoto. Epicentro, que no es más que la proyección sobre la superficie de la Tierra
del hipocentro o núcleo, lugar donde ha acontecido el terremoto en el interior de la Tierra. Clásicamente se ha empleado una escala que es la escala de intensidad sísmica. Intensidad sísmica que en realidad es una medida subjetiva. Es una medida que lo que hace es medir los efectos del terremoto en una determinada zona. De tal manera que estas escalas de intensidad, que en Europa se emplea, por ejemplo, la escala MSK, en Estados Unidos se emplea, por ejemplo, la escala Mercalli, pero todas ellas básicamente, esto no sé que no van a ser capaces de leerlo, es una escala dividida en 12 grados, de tal manera que va desde el muy débil, que es un terremoto que no es perceptible, solo se puede registrar mediante instrumentos, a un terremoto leve, que provoca algunas vibraciones, un terremoto fuerte, que provoca ya caída de objetos, etc. Y así va aumentando los grados a un terremoto destructivo, que ha provocado destrucción de determinado tipo de construcciones, etc. O al grado número 12, que es un terremoto catastrófico, que ha provocado destrucción total, alteración del curso de los ríos, ha cambiado el paisaje, etc. Pero esto no deja de ser una medida subjetiva. Terremotos iguales que ocurren en zonas diferentes causarían daños diferentes y por tanto tendrían una intensidad diferente. Dado este problema, se planteó en el año 1935, Richter, en combinación con Benno Gutenberg, otro sismólogo, plantearon para California una nueva escala que se pretendería ser objetiva y basada en la lectura de los sismogramas producidos, en concreto ellos trabajaban en la zona de California. Entonces Richter propuso una fórmula, que es esta que ven aquí, que tenía como parámetros la diferencia del tiempo de llegada, incremento de t, entre las ondas P y las ondas S, y la amplitud máxima registrada con un determinado instrumento. En concreto eran unos sismómetros de torsión, Wood-Anderson, con una amplificación de 2500. Con estos dos parámetros medidos en el sismograma, obtendríamos mediante esta fórmula, o mediante esta sencilla tabla que hicieron, mediante estas sencillas reglas, un número que sería la magnitud del terremoto. De tal manera que ya entonces tendremos una medida objetiva, magnitud, del tamaño de un terremoto. Y que nosotros, lo digo por experiencia, y a partir de ahora cuando oigan las noticias entre los periodistas, y los periodistas que pueda haber aquí que no se ofendan, la mayoría de ellos dirán que un terremoto tiene una intensidad en la escala de Richter, cuando en realidad se está hablando de una magnitud, o que ha causado grandes destrozos porque tiene una magnitud cuando en realidad se está hablando de intensidad. Son dos términos que se tienden a confundir. Tenemos entonces que a partir de comienzos de los años 10, 20 del siglo pasado, hay registros instrumentales y a partir del año 35 se dispone ya de una escala que pretende ser objetiva. Se pudieron hacer entonces los catálogos sísmicos y en base a esos catálogos sísmicos se ha podido estimar el número de terremotos, que es una pregunta que frecuentemente se hace a la gente, ¿qué número de terremotos ocurren al año? Para que se hagan una idea, pues un terremoto de magnitud 2 ocurren, desde 2 hasta 4 básicamente, ocurren decenas de miles de terremotos al cabo del año en el mundo. Si nos vamos, sin embargo, ya a un terremoto fuerte, magnitud entre 6 y 7, ya solo ocurren 120 por año. Y si nos fuésemos ya a un terremoto de magnitud entre 8 y 9, por ejemplo, la estimación media es de 1 por año y más de 9, lo normal es que ocurra como promedio 1 cada 20 años. Histórica, centrándonos en los sismos de los cuales hay registros documentales de los años 1700, por ejemplo, y 1800, y representásemos aquellos que nos han producido intensidades, es decir, efectos, del tipo 9 o 10, que es el que produjo el famoso terremoto de Lisboa de 1755, es decir, intensidades con destrucciones, pues tendríamos esta representación que vemos aquí. Como ejemplo, podría valer el terremoto de Arenas del Rey del año 1884, que provocó la destrucción de este pueblo, Arenas del Rey, la destrucción en la región de más de 1.500 casas y el fallecimiento de cerca de 1.000 personas. Y ha sido un terremoto que ha tenido magnitud 6.5. Si nos vamos ya a la época instrumental, desde que tenemos registros instrumentales y lo representásemos en un mapa, en rojo aquellos terremotos superficiales, en verde terremotos intermedios hasta 150 kilómetros y en azul terremotos muy profundos, podemos decir que esta zona nuestra, donde nosotros vivimos, es una zona de actividad sísmica moderada, afortunadamente también de terremotos que son superficiales y de magnitud también media o baja generalmente, pero donde hay constancia de registro de grandes terremotos esporádicos, el más conocido de todos, pues el famoso terremoto de Lisboa del año 1755, del que hablaré posteriormente. Aquí tenemos el epicentro del terremoto de Lisboa de 1755, y entonces con esta sismicidad concentrada en estas zonas, nos podíamos preguntar de qué medios de detección disponemos en España actualmente para el registro y el estudio de esta sismicidad. Pues en España actualmente hay 4 redes sísmicas, una de ámbito nacional, desplegada por el Instituto Geográfico Nacional, que además es la institución que tiene la responsabilidad por diario oficial
de la vigilancia sísmica, pero también de otras redes sísmicas complementarias, como la desplegada en Cataluña por el Instituto Geológico de Cataluña, por el Instituto Andaluz de Geofísica o por el Real Instituto y Observatorio de la Armada, que complementan las estaciones desplegadas precisamente por la red del Instituto Geográfico Nacional. Y estas 4 redes contribuyen a su vez, con estaciones en tiempo real, a lo que se denomina Red Virtual Europea de Estaciones Sísmicas de Banda Ancha, que funciona en tiempo real y que se encuentra centralizada en Holanda. Como yo estoy destinado en el observatorio y el observatorio de la Armada se encuentra en San Fernando, pues me van a permitir que haga un poco más de énfasis en los medios que para el registro sísmico disponemos en el observatorio. Lo que ya ha anticipado el director, pues la primera estación sismológica española se instaló en el año 1898 en San Fernando, dando con ello comienzo a la sismología instrumental en España. A partir de esta fecha y a lo largo de los años se ha mantenido diferente tipo de instrumentación, y si vemos ya la actualidad tenemos que decir que disponemos de 2 redes sísmicas. Una red de corto periodo, desplegada a partir de mitad de los años 80, con estaciones en las proximidades del Estrecho de Gibraltar y que está orientada a estudiar la sismicidad de tipo local. Esta red está orientada, fundamentalmente, se desplegó en su momento para estudiar la viabilidad, desde el punto de vista sísmico, de la construcción de un enlace fijo, de un puente o de un túnel que uniese las 2 orillas del estrecho. Son estaciones muy sencillas, transmitiendo en UHF y con un centro de datos en el observatorio. Unos años después, en el año 1996, y como colaboración entre el observatorio, la Universidad Complutense y el Instituto GFZ de Alemania, comenzó el despliegue de unas estaciones mucho más complejas, como podemos ver aquí en equipación y en instrumentación, en esos sensores, unas estaciones que permitirían el estudio tanto de la sismicidad de tipo local como la sismicidad de tipo global. Estaciones de banda ancha que a partir del año 2006 contaron con la adscripción de la Universidad de Évora y del Instituto Mohamed V, Universidad Mohamed V de Marruecos, del Instituto Científico de la Universidad Mohamed V de Marruecos. La red Western Mediterranean del observatorio, que inicialmente decía que contaba únicamente con estaciones en tierra, cuenta también en la actualidad con instrumentación submarina, que sería el Observatorio Geofísico de la Isla de Alborán, y la red de sismómetros de fondo marino conocida como red FOMAR. Vamos a dejar entonces momentáneamente los tsunamis y vamos a centrarnos, los terremotos, y vamos a centrarnos en los tsunamis. Vamos a ver cuál es el origen de los tsunamis. Y podemos decir que, al igual que ocurre con los terremotos, los tsunamis pueden tener diferentes orígenes, pueden estar provocados por diferentes causas. Por el impacto de cuerpos extraños, bueno, vamos a obviar la composición fotográfica, pero en realidad el impacto de cuerpos extraños se refiere a cuerpos tipo meteorito, de los cuales hay constancia geológica de su impacto en zonas marinas y de la producción de tsunamis que han llegado a alcanzar incluso varios centenares de metros de altitud, las olas que han provocado. Otro tipo de tsunamis puede estar provocado por deslizamientos submarinos o grandes deslizamientos en superficie, o también los tsunamis podrían estar provocados, por ejemplo, por vulcanismo submarino, en el momento que se produzca el volcán, inducir un tsunami. No obstante, la mayor parte de los tsunamis están provocados por terremotos submarinos. ¿Quiere esto decir que cualquier terremoto que tenga su epicentro en zonas marinas es posible que pueda provocar un tsunami? Bueno, pues hay que decir que no. Para que se produzca el tsunami tiene que darse una serie de requisitos, entre otros, podemos mencionar que la rotura del terreno, es decir, esa falla, tenga dentro de estos movimientos que yo mencionaba antes una componente vertical, como vemos aquí. Es decir, que hay que impulsar a la capa de agua o tiene que hundirse y hacer que la capa de agua baje. ¿Llega con eso? No. Tiene que también tener energía suficiente. Tiene que romper una zona suficientemente grande como para liberar suficiente energía como para que el impulso sea suficiente para inducir el tsunami.